Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de un rey que se disfrazó para ir a la guerra para que no fuese herido. Sin embargo, ocurrió lo que él temía. Dice la Biblia que una flecha a la deriva lo hirió mortalmente y por la tarde falleció. El disfraz es algo que en el mundo físico puede ser identificado. Pero en el mundo espiritual hay otro disfraz que la mayoría no lo puede ver, pero es el disfraz de la hipocresía. Pero Satanás conoce cuando una persona está actuando en hipocresía y sobre todo Dios. Es por eso que nosotros debemos tener muchísimo cuidado con este pecado. De hecho, Jesús advirtió a sus discípulos sobre ese disfraz. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema el autoengaño de la hipocresía. Esto lo encontramos en Juan capítulo 18, versículo 28 al 32. Dice así: Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Aquí encontramos la hipocresía de estos hombres. Tenían una intención de poder hacer daño a Cristo, un deseo homicida. Sin embargo, no querían entrar en el pretorio para no contaminarse. ¿Cómo es posible que alguien quiere vivir en santidad cuando su corazón está lleno de odio, de venganza y de homicidio? Y ellos creían que al no entrar en ese lugar, ellos permanecerían puros cuando internamente, como Jesús lo dijo, sepulcros blanqueados. Vemos entonces cómo es hoy en día, sucede también en la historia. Vemos la confabulación del poder político y los religiosos para desacreditar al Señor Jesucristo. Y es por eso que en este versículo 28 dice: llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, y era de la mañana de ellos, y no entraron al pretorio para no contaminarse. Vemos aquí el grupo religioso confabulándose con el grupo político. En la historia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento y a lo largo de la Edad Media, podemos ver cómo los reyes se confabularon con aquellos líderes religiosos para ir en contra de la voluntad de Dios. En la Edad Media vemos cómo el poder político, unido con la iglesia de aquel entonces, se confabularon para perseguir a los cristianos, herirlos a muerte. Lo mismo sucede hoy en día, y esto va a suceder también el día de mañana. En el presente vemos ahora cómo la religión o los aspectos religiosos, la fe de algunos está prevaleciendo en la filosofía del gobierno de esos estados para poder realmente dañar el evangelio, dañar a aquellos que han seguido a Cristo, dañar a la iglesia del Señor. Pero también en el futuro vemos en la Escritura que también esa confabulación, esa hipocresía religiosa y también política se va a unir para poder ir en contra del pueblo de Dios, hablando de Israel. Por eso que nosotros necesitamos comprender que esto es algo que ha sucedido, es algo que sucede hoy en día y que va a suceder el día de mañana. Por eso no debemos de sorprendernos de este tipo de alianzas políticas y religiosas que van en contra de Cristo y de la iglesia del Señor. Pero vemos aquí cómo la hipocresía había anestesiado a las personas que viven en una religión. Tengamos cuidado con esto. La diferencia entre el evangelio y la religión es que la religión es lo que el hombre puede hacer supuestamente para alcanzar a Dios. Pero el evangelio es Dios alcanzando al hombre. No es lo que nosotros podemos hacer, es lo que Dios ya hizo para alcanzarnos. Pero cuando una persona va en contra de esa revelación del evangelio, entonces esa religiosidad llega a un punto de anestesiarlo, de tal manera que la hipocresía que vemos aquí es la misma que vemos hoy en día y el día de mañana. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. ¡Qué hipocresía! Si ya estaban contaminados con un deseo de hacerle daño a Cristo, había un deseo homicida, pero ellos religiosamente, ellos creían que tocar
un territorio que estaba dominado por los gentiles, eso les iba a contaminar espiritualmente. Ese es un autoengaño. Entonces lo que vemos aquí, que la anestesia de la hipocresía religiosa no le permite ver su pecado contra Cristo. No solo eso, sino que no le permite ver su pecado de aborrecimiento, calumnia, falso testimonio y homicidio contra Jesús. Por eso dice el versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis en contra de este hombre? Respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no lo habríamos entregado. Nos damos cuenta aquí que ellos, aún sabiendo que en Cristo no existía pecado, no había falta, estaban levantando un falso testimonio. Vemos aborrecimiento, calumnia, falso testimonio y homicidio. Sin embargo, ellos creían que eran puros y santos. Nos damos cuenta que hay personas que por la misma anestesia de la hipocresía no pueden ver lo que hay en su corazón. Además de eso, no pueden alcanzar el propósito de la libertad del pecado. Porque ellos dicen, no entraron, dicen en el pretorio para no contaminarse. En otras palabras, estos hombres estaban siempre luchando en contra de sí mismos porque no sabían cómo liberarse de las cadenas de la culpa. Y la religión jamás va a traer libertad de la culpa. Usted puede vivir y experimentar todas las religiones habidas y por haber, pero la culpa única y exclusivamente es quitada por la fe en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Pero la anestesia de esa hipocresía también les privaba de no poder ver su pecado por lo que ellos mismos estaban expresando. ¿Cómo es posible que ellos expresando veneno, contaminación, aborrecimiento, y no se daban cuenta que lo que estaban diciendo era algo ofensivo? Pero es así, tan grave es la hipocresía. De ahí entonces el peligro de cambiar la verdad por la mentira. La mentira religiosa es lo más grave que puede existir porque produce ceguera espiritual. Y estamos nosotros prácticamente encubriendo el pecado algunas veces por asistir a la iglesia o al desarrollar algún ministerio, algún servicio. La pregunta es, por estar asistiendo a una iglesia y sirviendo al prójimo, creyendo que de esa manera nosotros estamos viviendo en comunión con Dios cuando hay contaminación en nuestra vida, con odio hacia las personas, aborrecimiento, rechazo, falta de amor al prójimo, envidias, homicidios, tantas cosas que hay en el alma, pero necesitan ser limpiadas. De ahí que la hipocresía prácticamente viene a ser, es la sábana del cadáver. Y quiero hacer un llamado, antes que sea demasiado tarde, que nos arrepintamos de corazón. Estos hombres estaban entregando lo que para ellos significaba la vida. No entregues a Cristo. Cristo es tu vida. No entregues a Jesús por cualquier filosofía. No entregues a Cristo por una religión. Cristo es tu salvación, tu única y exclusiva salvación. No hay otro medio por el cual tú puedas ser salvo. ¿Quieres arrepentirte? Di conmigo entonces esta oración. Ahí donde estás. Padre eterno que estás en los cielos. Perdóname, Señor, por la ceguera espiritual de la hipocresía, creyendo que he estado haciendo lo correcto delante de ti, cuando en mi corazón está totalmente contaminado, lleno de pecado. Me arrepiento, Señor, por haberte ofendido con tantos pecados, y sé que tú eres el único que me puede traer salvación y vida eterna. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Creo que resucitaste para darme el perdón de pecados y la libertad que necesito. Ahora, Señor, te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor de mi vida. A partir de este día, Señor, renuncio a vivir una ceguera por la hipocresía y quiero vivir una libertad por medio de la verdad que eres tú. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.